Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es Ricardo. Y bueno, como siempre, antes de empezar me gusta aclarar, este es un canal totalmente, vamos a decirlo así, libre en el sentido de que aquí solamente se exponen los temas bíblicos y cada quien saca sus propias conclusiones. No soy un maestro, no pertenecemos a ninguna denominación religiosa ni tampoco a ninguna institución. Simplemente soy un estudiante de Torah, así como todos ustedes, mis hermanos. Y bueno, lo que sí nos gusta ser cuidadosos y dar evidencias de lo que estamos mostrando y ya cada quien que saque sus conclusiones. Dicho todo esto, dicho todo esto, vamos a hacer un análisis, mis hermanos, vamos a hacer un análisis sobre qué es el nuevo pacto exactamente. ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Y qué es el llamado a veces antiguo pacto? Porque mucho se habla en diferentes movimientos de raíces hebreas, movimientos mesiánicos, movimientos cristianos, movimientos de diferentes denominaciones. Y se habla de los dos pactos, del nuevo pacto, del antiguo pacto, pero me he dado cuenta en algunas ocasiones, muchas, más de las que eh, deberían ser, que se interpreta mal qué es exactamente el nuevo pacto. ¿Qué es este nuevo pacto del que habla Yeshua, Yehoshua, como lo pronuncian hermanos, aquí se respeta? ¿Qué es este nuevo pacto que hizo Jesús, que hizo Yehoshua? Eh, ¿Por qué? Porque se ha utilizado mucho estos conceptos del nuevo pacto para decir, bueno, el antiguo pacto quedó anulado y pues la Torah es un pacto. Muchos piensan que la Torah es un pacto, pero la Torah no es un pacto. La Torah es el texto del pacto. Ahora vamos a ver cuál pacto es. ¿Cuál pacto es ese del que habla, por ejemplo, Jeremías 31 al 33, el nuevo pacto, el que habla la carta a los hebreos? Y bueno, vamos a dar un paseo por la escritura, por todo este tema. Y si te quedas hasta el final, yo te aseguro que vas a ver de una manera probablemente muy distinto, lo que es realmente el nuevo pacto, realmente, y con evidencias bíblicas. Así que bueno, sin más, vamos a leer por ahora, vamos empezando con Deuteronomio 29:1. Deuteronomio, mis hermanos, me acompañan a Deuteronomio 29:1, que dice: Estas son las palabras del pacto que Adonai mandó a Moisés que hiciera con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que hizo con ellos en Joreb. Perdón, ahí va otra vez. Estas son las palabras del pacto que Adonai mandó a Moisés que hiciese con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que hizo con ellos en Joreb. Ya hicimos un estudio sobre Pablo, sobre a qué se refiere Pablo cuando habla de los del pacto de Sinaí, y si quieren lo recomiendo, vayan al canal, vayan a verlo sobre Pablo, porque ahí explicamos que no hay un solo texto en la Biblia hebrea que diga que en Sinaí se hizo un pacto. Pablo, cuando hablaba del pacto de Sinaí, estaba hablando de tradiciones orales, pero bueno, eso está en el otro video, no es parte del tema, pero sí que quiero que vean con sus propios ojos, hermanos, pueden ir a sus Biblias, pueden ir al texto hebreo, que dice que hay dos pactos en la Biblia hebrea. Está en Deuteronomio 29:1. Bueno, hay más pactos, ¿no? Como el pacto de Noé y otros. Pero hablando de los pactos abrámicos, de lo que nos incumbe respecto al tema mesiánico del nuevo pacto, hay dos pactos nada más. Y lo podemos evidenciar en Deuteronomio 29:1, que dice claramente que hay dos pactos. Uno es el pacto de Moab y otro es el pacto de Joreb. Muchos a lo mejor ahorita se están preguntando cuál es el pacto de Moab, ¿no? ¿Cuál es el pacto que dice aquí de Moab? Y bueno, eso lo tenemos en el texto de Números 25:13, así es que por favor acompáñame. Vamos a ver Números 25:13. Y en Números 25:13 dice así: Y será para él y para su descendencia después de él pacto de un sacerdocio. Aquí dicen perpetuo, no es la mejor traducción, no es el tema de hoy, pero después vamos a investigar la palabra hebrea olam.
Olam, que no traduce perpetuo, pero bueno, ese es otro tema. También está un poco explicado en el tema de Leví contra Melquisedec. Es un video que tenemos en el canal y ahí vayan a checar. Pero bueno, para no desenfocarnos, dice, Números 25:13, y será para él y para su descendencia después de él pacto de un sacerdocio perpetuo, dice aquí, por cuanto tuvo celo por su Elohim y reconcilió a los hijos de Israel. Aquí, mis hermanos, quiero que recordemos en esta historia que estaban pecando los israelitas con las moabitas. Estaban en idolatría, haciendo hechicería y cosas inmorales. Y bueno, había un líder de Israel haciendo una cosa inmoral con una mujer moabita, llega Pinjas y pues los extermina. Acaba con el mal que había en Israel y vamos a decir así, la ira divina se calma y dejan de morir los israelitas por estar de idólatras. Entonces, en ese momento el Creador hace un pacto con Pinjas y ahí es donde se instituye el sacerdocio levita. Muchos dicen que es en Éxodo, después de que pecaron del pecado del becerro de oro, pero no, ahí consagra a los levitas, pero no hay un solo texto que diga Brit o pacto, sino que el pacto, como dice Deuteronomio 29:1 que vimos, que hay dos pactos, uno en Joreb y uno en Moab, ahorita estamos viendo el pacto de Moab, es el pacto levita, es este pacto que hace el Creador con Pinjas después de que él extermina el mal en el pueblo de Israel. Entonces, dicho esto, ahorita acabamos de probar en Números 25:13, es muy fácil probar, pueden leer el contexto, que en Moab se hizo este pacto en el desierto, en la tierra de Moab, como lo confirma Deuteronomio 29:1. Creo que hasta aquí vamos más o menos bien, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que el pacto de Moab está en Números 25:13 y en Deuteronomio 29:1 hace alusión a ese pacto. Ahora, ¿cuál es el pacto de Joreb? Vamos a ver cuál es el pacto de Joreb, porque muchos dicen, la Torah es un pacto, los mandamientos es un pacto. No, no dice eso el texto hebreo. Se le conoce como el texto del pacto, las tablas del testimonio a la Torah. Y bueno, muchos otros títulos, está eso explicado también en el video de Pablo, pero jamás dice que la Torah es un pacto. Vamos a ver a qué pacto se refiere realmente Deuteronomio 29:1 y vamos a comprobar que tiene que ver con pactos abrámicos. Así es que, bueno, vamos a eso. Antes que nada, vamos a ir a la historia de Génesis. Vamos a ir a Génesis capítulo 13. Está bien, Génesis capítulo 13. Y vamos a analizar la historia cuando Abraham sale de su tierra, después va a Egipto, después lo corren de Egipto. Ahí un faraón le da todas las riquezas porque empezó a caerle plagas, porque él como que andaba queriendo seducir a la esposa, a Sara, a la esposa de Abraham. Y le dice el faraón, ¿sabes qué? Ya vete, te doy un montón de cosas. Se va con sus riquezas, se va con Lot y se dividen. Después se dividen los caminos. Lot decide ir hacia lo que es Sodoma y Abraham va para el otro lado. Eso es el contexto de lo que vamos a leer ahorita en Génesis. Pueden ir a leerlo, esto está, me parece, 100. Pueden leer, por ejemplo, desde el capítulo 12, está bien, desde el capítulo 12 hasta entrar en este contexto, que es básicamente lo que les resumí ahorita. Aquí dice, aquí empieza, no hay pacto, pero empieza a prometerle algo a Abraham. Dice, Génesis 13, del 14 al 17, dice, Adonai se dirige a Abraham después de que Lot se separa de él en este pasaje. Y dice, Adonai dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, y al oriente y al occidente. O sea, le está diciendo, toda esa tierra que ves para allá, mira para allá. Y sigue diciendo, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia Olam. Aquí traducen para siempre, no es la mejor traducción, pero no es el tema. Eh, pero dice aquí, tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Vamos a comprobar textos más adelante que está hablando de la tierra de Canaán. Está hablando de la tierra prometida. Le dice, ¿ves esa tierra? ¿Ves todo eso de por allá? Todo eso te lo voy a dar
y a tu descendencia. Entonces aquí empieza el Creador a hacerle una promesa a Abraham. Entonces vamos a leer lo que sigue. Estamos ahora en Génesis 15 del 18 al 21. Y aquí se hace un pacto. Aquí empieza a hacerse el pacto abrámico. Algo que nosotros debemos de tener en cuenta, que el pacto que hace Adonai con Abraham y las promesas son antes de que siquiera exista la Torá. Muchos piensan que el Pentateuco es la Torá porque popularmente los judaísmos le llaman Torá a todo el Pentateuco y no está mal, está bien. Pero si nos ponemos técnicos, la Torá se le dio a Moisés y Moisés todavía no nacía aquí. Como dice efectivamente Gálatas capítulo 3 17, si no me equivoco, que mismo Pablo dice que las promesas y los pactos son antes de que existiera la Torá. Porque si fuera por la Torah que tenemos vida eterna, ¿de qué sirven las promesas? Ahora, ¿por eso se anula la Torah? Claro que no. ¿No? Parece ahí una paradoja, pero no, es muy sencillo de entender. Simplemente uno observa la Torah, hace los mandamientos, pero las obras de la Torah no te van a dar vida eterna, sino que la vida eterna o las promesas de injertar a la gente en el pueblo del Creador fueron dadas desde estos textos que empezamos a leer. Desde Génesis 12 se empieza a hacer promesas y más adelante, pero todavía ni nacía Moisés. Tener todo eso en cuenta es muy bueno tenerlo en cuenta para empezar a diferenciar lo que son las promesas, lo que es el pacto, lo que es la Torah y entender a mayor profundidad lo que realmente es el nuevo pacto del que habla Yehoshua, Yeshua de Nazaret. Dice Génesis 15, 18 al 21. Adonai hace un pacto con Abraham. A tu descendencia daré esta tierra. ¿Cuál tierra? Canaán. Desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Por favor, hermanos, quiero que aquí se pongan bien pilas y chequen este lenguaje. Fíjense, lo voy a volver a repetir. Dice que le va a dar la tierra de los... Ojo con esto, quiero que lo recuerden porque más adelante se va a conectar todo. Dice que él le dará la tierra de los eneos, de los cadmoneos, de los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Entonces aquí empieza a hacer un pacto con Abraham y aquí lo confirma. Sigamos leyendo en Génesis 17, del 2 al 10, se hace el pacto, se confirma el pacto, se hace el pacto. Leamos. Adonai aquí se le aparece a Abraham y establece un pacto con él, con Abraham. Dice, cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Adonai y le dijo, yo soy el Shaddai, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi pacto, mi alianza, Brit, entre nosotros dos, y te multiplicaré de sobremanera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, Elohim le habló y le dijo así, por mi parte, he aquí mi pacto contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. Ojo, ojo, hermanos, aquí le está diciendo cuál es el pacto. El pacto le está diciendo que es precisamente mi pacto es que de ti saldrán pueblos, de ti saldrán naciones, que yo te daré la tierra de Canaán. Ese es el pacto. Dice, por ejemplo, sigue diciendo, serás padre de una muchedumbre de pueblos, no te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues padre de muchedumbre de gentes te he constituido. Te haré fecundo de sobremanera. Te convertiré en pueblos, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre nosotros dos, y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, una alianza olam, de ser yo el Elohim tuyo y el de tu posteridad. Esa es la alianza. Esa es la alianza de generación en generación, de ser tuyo, el Elohim tuyo y de los posteriores a ti. Y dice, yo te daré a ti y a tu posteridad la tierra en que andas como peregrino. ¿En qué tierra estaba? Canaán. Dice, todo el país de Canaán. Aquí lo dice, en posesión, Olam. Aquí traducen perpetuo, pero bueno. Y yo seré el Elohim de los tuyos, dijo Elohim a Abraham. Guarda pues mi pacto,
tú y tu posteridad de generación en generación. Este es mi pacto, que guardarán entre yo y ustedes y tu descendencia. Ahí, hermanos, en hebreo hay un punto, o sea, porque muchos se confunden por lo que sigue a continuación, porque él está hablando del pacto y enseguida dice aquí la traducción: será circuncidado todo varón de entre ustedes, se circuncidarán, pues la carne de su prepucio es señal del pacto entre yo y ustedes. Entonces, qué interesante, porque es la señal del pacto, no es el pacto, por decir dentro de los rabinismos o del judaísmo, que muy respetable, cada quien, ¿verdad?, lo que quiera seguir, pero ellos le llaman el Brit Milá, el pacto de la circuncisión, pero no hay ningún texto que diga que la circuncisión es un pacto. La circuncisión es la señal del pacto, porque es muy diferente decir: "Ah, es que tienes que hacer el pacto de la circuncisión". No, espérate. El pacto no es la circuncisión era o es tema para otro video lo de la circuncisión. Aquí no es el tema, sino el tema es que aquí diferenciar entre lo que es el pacto y lo que es la circuncisión. La circuncisión es la señal del pacto, pero no es el pacto. El pacto, como lo estamos viendo desde Génesis 12, es que les va a dar la tierra de Canaán, les va a dar a él y a su descendencia. Espero que me esté explicando. Entonces, aquí en Génesis 17 es donde se hace un pacto. Y todavía ni nace Moisés, ¿eh? Que quede claro. Todavía no existe la Torá. Y bueno, más allá de que alguien diga, no, pero es que existía una Torá oral o que Abraham seguía una Torá desde antes. Bueno, no hay evidencias de ello. Estamos hablando de la Torá, de la instrucción que se le da a Moisés, como dice Pablo en Galatas 3:17, que fue dada 430 años después de las promesas abrámicas. Muy interesante porque en Deuteronomio 29:1 vimos que hay dos pactos, en Joreb y en Moab. Pero entonces, ¿qué tiene que ver Joreb con todo esto? Ahorita vamos a ir para allá. Pero vamos viendo que aquí hace un pacto el Creador con Abraham. Y el pacto es que va a ser muchedumbre de naciones y que va a heredar las tierras de Canaán. Y la señal del pacto para él y su descendencia, para su casa, era la circuncisión. Después vemos que José lo hace para comer del Pesaj y bueno, tema para otro día. Pero bueno, aquí hemos evidenciado que se hace un pacto. Entonces, después de eso, el creador hace los pactos con Abraham, después los hace también con Isaac, con Jacob, o sea, sigue confirmando el pacto. ¿No? Eso lo podemos ver en el libro de Génesis. Hace el pacto con Abraham, nace Isaac y de hecho me parece, no recuerdo la verdad, no lo tengo apuntado, pero dice, mi pacto lo confirmo con tu hijo Isaac. Después sigue confirmando ese pacto con Jacob. ¿Cuál pacto? El pacto abrámico. No es que el creador hizo ahí un montón de pactos ahí por todos lados. No, el mismo pacto de darle las tierras de Canaán. Pero ¿qué pasa? Ellos, Jacob, Isaac, ellos no recibieron esa promesa. Ellos no entraron a la tierra de Canaán. Es interesante porque ahora vamos a Éxodo, mis hermanos, Éxodo 2, 23 y al 25. Vamos a leer, como sabemos, pasan siglos, los hebreos son esclavizados en Egipto, nace Moisés, el faraón lo quiere matar, la historia que sabemos de Moisés, ¿verdad? La historia que sabemos que después él se vuelve salvador del pueblo. Bueno, él recibe un llamado de Adonai. Y en este llamado, fíjense, tiene que ver precisamente el creador recordando el pacto que hizo con Abraham. Dice Éxodo 2, 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. O sea, después de muchos años murió aquel rey, aquel faraón que sí conoció a José, que conoció a los hebreos. Pasa el tiempo y fueron teniendo el poder otros faraones y al rato ya tenían de esclavos a los hebreos. Y aquí dice, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Elohim el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, de su esclavitud. Y oyó Elohim el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Elohim a los hijos de Israel y los reconoció Elohim.
Entonces, es muy interesante porque ellos empiezan a clamar y aquí dice la escritura, bueno, el Creador hizo un pacto. ¿Con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál pacto? Darles la tierra de Canaán, liberarlos y darles la tierra prometida. Ese es el pacto. Entonces, aquí efectivamente vemos que recuerda el pacto Adonai, recuerda el pacto que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, y entonces, bueno, vamos a seguir leyendo. Ahora vamos a Éxodo 6, del 3 al 6. Y fíjense, dice, yo soy Adonai, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. Pero aquí es interesante porque voy a leer así tal cual. Pero no me di a conocer a ellos por mi nombre. Es interesante porque sí vemos que de hecho pronunciaba su nombre Abraham en textos anteriores. Algunos aquí dicen que está esto como en forma de pregunta. Podría argumentarse, como diciendo, yo soy Adonai y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. ¿Acaso no me di a conocer con ellos por mi nombre, como por mi fama? Pero bueno, y dice, también establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán. Aquí está clarísimo. La tierra en la que vivieron como extranjeros. Además, escuché los gemidos de los hijos de Israel, quienes están esclavizados en Egipto, y me acordé de mi pacto. Aquí claramente el Creador se acuerda del pacto que hizo con quién, con Abraham, de darle la tierra de Canaán. Pasan siglos y se acuerda de ese pacto. El pacto fue antes de que existiera siquiera la Torah. Entonces podemos ver en Éxodo 6, del 3 al 6, que el Creador se acuerda del pacto de darles la tierra de Canaán. Entonces, mis hermanos, después de esto, ¿dónde se confirma el pacto de Joreb? Porque muchos van a decir, bueno, sí, pero en Deuteronomio 29:1 dice que hay dos pactos, uno en Joreb y otro en Moab. Bueno, la confirmación, para que se entienda así, de los pactos que hizo el Creador con Abraham, porque Abraham al final no poseyó la tierra prometida, ni Isaac, ni Jacob, sino que esa herencia la recibieron la generación que entró a Canaán. Y es interesante porque empieza a confirmar ese pacto precisamente en Joreb, el Creador con el pueblo de Israel. Dice Éxodo 34, 10 y 11. Y él contestó, he aquí yo corto pacto, yo confirmo pacto delante de todo el pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Adonai, porque será cosa tremenda la que haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy, que aquí yo echo delante de ti, de tu presencia, el amorreo, cananeo, eteo, fereceo, jebeo y jebuseo. Recuerdan, hermanos, que les dije, este vocabulario hay que recordar porque le promete a Abraham, a tu descendencia, les daré la tierra del Fereceo, del Jebeo, del Cananeo, del Jebuseo, del Amorreo. Aquí vemos esta confirmación. ¿Y dónde están en Éxodo 34, 10 y 11? Están en el monte Joreb. Por eso Deuteronomio dice que hay dos pactos. El pacto se confirma aquí. Y se da la Torá, que es el texto del pacto, no es el pacto. El texto es como si, por ejemplo, yo hago, vamos a decir así, un ejemplo simple, un negocio con alguien, ¿no? Y yo hago un pacto con esa persona. Bueno, después vienen las cláusulas, después vienen los acuerdos, pero el pacto es distinto. El pacto es que el Creador por misericordioso, Él regala, Él da. Él promete dar la tierra prometida, Él promete vida eterna a través de la simiente de Abraham, que para los que creemos que el Mesías de Israel es Yehoshua, entendemos que es a través de seguir los pasos de Yehoshua de Nazaret. Es respetable si alguien aquí no cree eso y piensa otra cosa, está bien, siempre con respeto a los comentarios, pero obviamente aquí yo tengo mi propia fe, por decir así. A pesar de eso, soy lo más objetivo siempre posible. Por eso digo, para los que creemos que el Mesías de Israel es Yehoshua, entendemos que las promesas y los pactos se cumplen, como dice Hechos 3, Hechos 13, perdón, Hechos 13, Hechos 13.
31 y 32, si no me equivoco, o del 31 al 33, Hechos 13. Las buenas nuevas, el evangelio del reino. El evangelio del reino es que las promesas que se le hicieron a Abraham y a los patriarcas se cumplen en nosotros a través de la muerte y la resurrección de Yehoshua HaMashiach. Entonces es muy interesante porque muchos predicamos el evangelio del reino, muchos dicen, ¿cuál es el evangelio? Somos evangelistas o yo, no importa si son de raíces hebreas, también están predicando las nuevas buenas, el nuevo pacto, y les preguntas, ¿cuáles son las buenas nuevas? Y en verdad, hermanos, muy pocos saben realmente, bíblicamente, qué son las buenas nuevas. Repito, Hechos 13, 31 al 33, 31 y 32. Nosotros les anunciamos, dice, las buenas nuevas, que es que las promesas que se le hicieron a Abraham se cumplen en nosotros a través de la muerte y la resurrección del Mesías. Entonces, dicho todo esto, hemos desglosado estos dos pactos. Hemos desglosado de una manera breve, también es para que el video no dure muchísimo, pero se puede, vamos a hacer de hecho más videos al respecto. Vamos a ir desglosando estos temas porque, como entenderán, son temas que quedan muchas dudas, muchas preguntas y bueno, en lo posible se va a ir aclarando todo esto. Yo voy a ser siempre bien honesto. Cuando de algo demos evidencias y sepamos algo, lo vamos a decir. Y si algo no sabemos, no tengo yo ningún problema en decir no sé, o voy a investigar, o escuchar otras opiniones. Porque de eso se trata, hermano. Se trata de que nosotros estemos abiertos a escuchar otras opiniones. ¿Cuántas veces hemos pensado tener la verdad absoluta? ¿Cuántas veces hemos creído que lo que creíamos era verdad? Y el mismo creador, la misma vida nos ha demostrado que estábamos equivocados, aún estudiando Torah dentro de movimientos de raíces hebreas. Perdón que lo diga, pero es verdad. Creo que muchos estarán de acuerdo conmigo que mucho de esto se ha vuelto un poco, el mismo dogma que hay en los cristianismos, en algunos de ellos, porque respeto, sé que hay cristianos muy buenos y son bienvenidos al canal, o sea, nobles personas, a eso me refiero. Bueno, la escritura dice que bueno solo hay uno, pero ¿saben a qué me refiero? No estoy criticando a las personas, pero sí el sistema religioso que hay detrás. Y el sistema religioso que hay detrás del cristianismo y los dogmas que hay y la manera en que se manejan ciertos cristianismos es muy parecida y similar a la manera que también se manejan muchos movimientos de raíces hebreas, honestamente, en mi opinión. Entonces, es muy interesante porque nosotros al estudiar el contexto bíblico, indagando, ahora sí que indagando en el contexto, a nosotros se nos empieza un poquito a aclarar más la visión, ¿no? Y estar siempre abiertos a escuchar cosas nuevas. Y con esto no quiere decir que voy a andar ahí escuchando cualquier tontería. No, pero simplemente otras posturas, ver las evidencias, hacer comparaciones. Y si algo tenemos que cambiar, lo cambiamos. Y si en algo me equivoqué, me equivoqué. No pasa absolutamente nada. Lo decimos y ya, ¿no? Pero bueno, siguiendo con el tema. Entonces, dicho esto, hay dos pactos. El pacto de Moab, que es el pacto levita, y el pacto de Joreb, que básicamente es la promesa de heredar las tierras de Canaán. Ahora vayamos al texto de Jeremías. Fíjense, dice Jeremías 31, del 31 al 33. He aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Adonai. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Para nosotros entendemos que eso pasa con Yehoshua. Dice, pondré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Es interesante, no es tema de hoy, pero en realidad el texto hebreo dice que pondré la Torah en sus entrañas, en sus intestinos, en las entrañas, ¿no? Pero bueno, se puede interpretar como en lo más profundo de ti. Dice, y seré por ellos Elohim y ellos serán por pueblo para mí. Entonces, aquí Jeremías, hay algo interesante, hermanos, hay que analizar. Aquí dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, cosa que pasó, Efesios 2:14, el Mesías vino a dividir el muro y a hacer de los dos pueblos uno, que ese es tema para otro día. Pero aquí dice,
No será como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto. ¿Y cómo que no será? ¿Cuál pacto es? ¿Cuál pacto hizo en el desierto el Creador? El único pacto que vemos que hizo en el desierto el Creador, en el desierto, es en Moab, en el desierto de Moab. Y la carta a los hebreos confirma lo que les voy a decir, pero no quiero ir a la carta a los hebreos, quiero que nosotros lo deduzcamos aquí. Si aquí está diciendo, no será como el pacto que hice con sus padres, ¿a cuál pacto se referirá entonces el Creador? Porque aquí muchos pueden decir, ya ves, no va a ser como el pacto del monte Joreb o del Sinaí, los que dicen que en Sinaí hay un pacto. Dice, o sea, ya no vas a guardar los 10 mandamientos. Porque aquí dice, no será como el pacto que hice con sus padres que lo invalidaron, será un nuevo pacto. Y muchos dicen, el nuevo pacto es Cristo te ama, nos amamos todos y ya, ese es el nuevo pacto. Y no es así exactamente. De hecho, no es así. Entonces, o tiene más sentido que aquí está hablando de otro pacto. ¿Cuál pacto? El pacto sacerdotal. ¿Por qué? Porque invalidaron el pacto, porque de hecho los sacerdotes se volvieron corruptos, el pueblo junto con ellos, acabaron haciendo cosas terribles todo el pueblo. Pero aquí no está hablando que el creador va a invalidar por decir, para empezar, la Torah no es un pacto, ¿no? Entonces no puede invalidar la Torah. Otra cosa, no va a invalidar las promesas que le hizo a Abraham, el pacto abrámico. Dice, no será como el pacto que hice con sus padres, porque dice cuando lo saqué de Egipto. No está hablando del pacto abrámico. ¿Cuál es el único pacto que hizo cuando lo sacó de Egipto? El pacto de Moab, el pacto levita. Entonces aquí Jeremías 31 al 33 está diciendo que hará un nuevo pacto sacerdotal, según la orden de Melquisedec. Salmo 110 es un pacto de sacerdocio con juramento, a diferencia del que no tuvo juramento. Para que se entienda, y es tema para otro video, lo vamos a ir desglosando. Para que se entienda, lo voy a decir así, era un mientras. El sacerdocio levita era mientras llegaba la era mesiánica y el sacerdocio superior, según las cosas celestiales, que es el sacerdocio de Melquisedec. Ahora, vamos a leer la carta a los hebreos. La carta a los Hebreos 8, del 3 al 12, confirma lo que les estoy diciendo. O sea, el escritor a la carta a los Hebreos, algunos dicen que fue Pablo, no se sabe, bueno, al menos yo no sé, está bien si fue Pablo. En la carta a los Hebreos nos dice literalmente que se está cumpliendo Jeremías. Y el contexto a la carta a los Hebreos, si ustedes ven desde el capítulo 1, es esta transición de sacerdocios. Hay un cambio de sacerdocio y un cambio de Torah. Sí, hay un cambio de Torah. No puede ser la misma cosa, hermanos. Incluso dentro de la Mishnah y dentro del judaísmo había muchos debates de que sabían que cuando llegara el Mesías iba a haber cambios en la Torah. Por supuesto que sí. Imagínense. Claro, obvio, obvio. No cambios para mal ni anulaciones de, bueno, sí, de algunas cosas sí, no anulaciones, sino por ejemplo los sacrificios y muchas otras cosas tenían un propósito, pero no era para siempre. Era un propósito hasta que llegara la era mesiánica. Obviamente los mandamientos morales, ¿no? Y la alimentación y todo eso, bueno, eso es parte de la Torah, esos son mandamientos que hacemos. Pero hay otras cosas que sí quedaron atrás, como el sacerdocio levita. Y para, si alguien dice, oye, ¿cómo crees? Pero aquí dice que es un sacerdocio eterno, vamos a hacer un video al respecto, porque la palabra eterno en realidad es la palabra hebrea olam y no traduce eterno, pero ese es tema para otro día. No quiero enredarnos. Lo que quiero que quede claro es que el escritor de la carta a los hebreos está entendiendo que hay un cambio de sacerdocio, de Melquisedec, perdón, de Leví a Melquisedec. Y en este cambio de sacerdocio entra el nuevo pacto, un nuevo pacto sacerdotal. Hebreos 8 del 3 al 12 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para ofrecer dones y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. O sea, es un humano común y corriente, no es el Mesías, ¿no? Dice así que si estuviera en la tierra ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan dones según la Torah. ¿Cuál Torah? Bueno, la ley, aquí traducen la ley de Aarón, la ley para los levitas, porque hay dos Toratot,
una instrucción para todos, para el pueblo, y una instrucción solo para los hijos de Aarón. Levítico 6:9. Ve a verificar. Aquí está hablando de este cambio de Torah, de la ley de la Torah, pero levita. Entonces, vuelvo a leer, porque todo sumo sacerdote está constituido para ofrecer dones y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan dones según la ley, la Torah, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moshe cuando iba a erigir el Mishkan, el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, aquí está haciendo un midrash, está haciendo una extracción espiritual, el escritor de la carta a los hebreos, de lo que Moisés escribió. Y es verdad, Moisés cuando hizo el Mishkan, el tabernáculo, él estaba teniendo visiones de algo celestial y hizo algo terrenal, pero era solo una representación nada más. No era la verdad, era una sombra, una figura de lo celestial. Ellos decían, lo celestial ya llegó lo celestial. Es algo que no entraba en la cabeza de muchas personas porque siguen esperando lo terrenal, y su mente no despega, no despega. Entonces, aquí vemos que el escritor de la carta a los hebreos está entendiendo perfectamente bien este cambio de sacerdocio. Es un experto en Torah el que escribió la carta a los hebreos. Entonces, sigue diciendo que Moisés vio las figuras celestiales y las hizo terrenales. Entonces, está diciendo aquí que el Mesías viene a traer un sacerdocio también celestial. Dice el 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Yehoshua, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, mejores. ¿Por qué? Porque el sacerdocio levita era mientras y se dio en la tierra de Moab, como vimos, pero las promesas son superiores y están desde antes. ¿Se va entendiendo? Dice aquí, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el soberano, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el soberano, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el soberano. Pondré mi Torah en sus entrañas y en su corazón, ¿no? Y seré para ellos Elohim y ellos serán mi pueblo. Aquí el escritor a la carta a los hebreos, mis hermanos, está claramente haciendo alusión, claramente, obviamente, a Jeremías 31, del 31 al 33. Entonces, el escritor a los hebreos está entendiendo perfectamente esta transición del nuevo pacto. Un nuevo pacto que sacerdotal, hermanos. Pueden leer todo el contexto de la carta a los hebreos. Pueden leerlo, es hermoso. Lean por ustedes mismos, hermanos. Y van a ver este cambio de sacerdocio. Entonces, para ir resumiendo, en Deuteronomio 29:1 vemos dos pactos, pacto de Joreb, pacto de Moab. El pacto de Joreb, que se hizo en Joreb con los israelitas, básicamente es la confirmación de aquellos pactos y promesas que le hizo a Abraham el Creador. Ese es el pacto de Joreb. Y el pacto de Moab, el sacerdocio levita. ¿Qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto, literalmente, hermanos, es que las promesas que se le hicieron a Abraham se cumplen en nosotros a través de la muerte y resurrección del Mesías, y nosotros deberíamos tener la Torah en nuestras entrañas. Deberíamos de empezar a querer hacer las cosas por intuición, por, porque queremos hacerlo, no porque nos obligan, con sentido común, con lógica, con entendimiento, usando nuestro intelecto, nuestro corazón, nuestra visión, nuestro estudio, nuestros dones. Entonces, ese es el nuevo pacto. No es que no debamos estudiar Torah, no se malinterprete, porque hoy en día todo se malinterpreta. No, estoy diciendo que de una manera natural deberíamos de observar Torah, deberíamos de hacerlo naturalmente. Y sabemos que es una lucha siempre contra la carne, pero no seríamos tan cabezas duras como eran antes otras personas. La idea es que la Torah esté en nuestros corazones. Entonces, eso es básicamente el nuevo pacto. Es un nuevo pacto
sacerdotal, un nuevo pacto según la orden de Melquisedec, un nuevo pacto en donde la Torá debería de estar en nuestras entrañas, un nuevo pacto que no invalida la Torá del Creador, sin embargo que sí tiene algunos cambios respecto, por ejemplo, al sacerdocio levita, a los sacrificios, a varias cosas. A las Moadim, los Mikra Kodesh, todo esto, tiene que haber ciertos cambios, por supuesto que sí, porque llega la era mesiánica. Ha habido tristemente mucho daño que le han hecho, en mi opinión, las religiones a la Biblia en general, ¿no? Mucho daño dentro del cristianismo, dentro de judaísmo, dentro de raíces hebreas. No se salva ninguno, hermanos. No nos salvamos ninguno de nosotros. Por eso siempre es mejor tener una mentalidad abierta. Yo, por ejemplo, hermanos, no saben lo bien que se siente decir, no sé algo, no sé, vamos a investigar. Entre todos descubramos qué está pasando en este verso o en este contexto. Y eso sí, lo que aseguremos, tratar de dar las evidencias. Y si no, tener cuidado, hermanos, tener cuidado porque mucha gente asegura cosas, enseña cosas como si fueran mandamientos y son solo dogmas, hermanos, dogmas y más dogmas. Y creo que a la mayoría de nosotros nos gusta vivir en la libertad que nos da el Mesías. Y pues bueno, si te ha gustado este video, por favor no olvides suscribirte. Si de algo te sirve todo esto para tus estudios, para tu vida en general, o si simplemente te agrada este canal, te pido de todo corazón que me apoyes, que nos apoyes suscribiéndote. Es gratis para ti, a nosotros nos ayuda muchísimo. Suscríbete, dale click a la campanita de las notificaciones para que estés al tanto de los próximos videos. Comparte también el video si crees que a alguien le puede edificar. Y esto continuará. Este tema lo vamos a seguir desarrollando, vamos a seguir hablando sobre el sacerdocio de Melquisedec y muchas cosas más. Así es que bueno, sin más, un honor, muchas gracias por habernos acompañado, un honor tenerlos aquí en el canal. Así es que bueno, de antemano muchísimas gracias, nos veremos pronto si lo permite el Creador. Hasta la próxima, chao.